Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, qué bendición y qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio electrónico. Hoy estaremos, hermanos, meditando en algunos versículos del Salmo 40, con el tema Nuestra gratitud hacia Dios. Antes de ir con el texto, hermano, me gustaría compartirles un par de datos interesantes con respecto al libro de los Salmos. El primero es el nombre del libro, de dónde proviene el nombre del libro. Este libro, hermano, termina en un gran clímax, en una frase eh, eh, culminante, una frase impactante. En el Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe o a Jehová, aleluya. Después de todos los salmos, de todos los cánticos, termina todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Los israelitas, en base a ese texto, esa frase final, le dieron el nombre de Teilim. Teilim para los israelitas, el libro que para nosotros es los Salmos, ellos le llaman Teilim, que significa cantos de alabanza o sencillamente alabanzas. Algunos de los salmos en específico son llamados tefilot o tefilá, que significa oraciones. Si podemos ver la última frase del Salmo 72, dice hasta aquí terminan las oraciones de David. No quiere decir que ese es el último salmo que él escribió. Eh, También, hermanos, la antigua versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta o la versión de los 70, que hemos comentado antes en las escuelas dominicales, ellos le pusieron el título de Salmoi o Salterión, expresiones que con el paso del tiempo o con la traducción más bien del griego al español se deriva en nuestro español como salmo o salterio. En algunas partes de la escritura, en los profetas, cuando habla de salterio, hay ocasiones que se está refiriendo a alguno de los salmos. Entonces, la explicación del nombre del libro. Fue tomado de la última frase del último salmo, de este último salmo, que es todo lo que respira, alabe a Ja, aleluya. Ese es un dato interesante. Otro dato es la paternidad de los salmos. Cuando hablamos de paternidad de algún libro, estamos hablando de a quién se le atribuye o quién lo escribió. Aunque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero alguien debió escribirlo. Entonces, la paternidad de los salmos. A David, hermano, se le atribuyen alrededor de 73 salmos directamente. Hay otros autores que se nombran, por ejemplo, Asaf escribió el Salmo 50 y Salmos 73 al 83. También se menciona a los hijos de Coré, que escribieron del Salmo 42 al 49, del 84 al 85 y 87 y 88. A Salomón se le atribuyen dos salmos, Salmo 72 y Salmo 127. A Emán, un salmo, el 88. A Etán, el Salmo 89, y a Moisés, el Salmo 90. El resto de los salmos, hermano, que son otros 49, si usted fue sumando los datos que le di, faltan 49. Estos salmos que no tienen nombre, a veces se le llaman salmos huérfanos. ¿Por qué? Porque no sabemos su paternidad. Es un juego de palabras en la teología sistemática. Salmos huérfanos porque son anónimos, pero algunos de ellos se le atribuyen a David porque el Nuevo Testamento los cita y se lo atribuye a David. Por ejemplo, Hechos 4, 25 al 26 y Hebreos 4, 7 mencionan al Salmo 2 y al Salmo 95, que son anónimos, pero se le atribuyen a David. Entonces, a muchos estudiosos creen que estos 49 salmos, que son llamados salmos huérfanos, también se le atribuyen a David. Sería este extraño tener algún pasaje de la escritura que no supiéramos quién lo había escrito. Entonces, interesante, nombre del libro y la paternidad
de los Salmos. Es bueno también mencionarles que fuera del libro de los Salmos también hay otros salmos que se escribieron, pero bueno, ese dato puedo dárselos en otro devocional. Si vamos directamente a nuestro estudio de esta mañana, el Salmo 40, versículo 1 y 2 y 3 dicen: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Nuestra gratitud hacia Dios, ese es el tema. Nuestra boca, hermano, entonces debe proclamar todos los días nuestra gratitud a Dios por la salvación. El tesoro más preciado que nosotros tenemos, que ha venido a nosotros por medio de la palabra de Dios y por medio de Jesucristo, nuestro más grande tesoro, hermano, es la salvación. Una salvación segura, una salvación perfecta, completa, total, eterna. Y debemos, hermano, todos los días proclamar gratitud y gratitud, gratitud, gratitud por nuestra salvación. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si usted, hermano, fue alguien que se convirtió a Cristo en su juventud o en su edad adulta, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cómo era su vida antes sin Cristo? ¿Se acuerda cuál era su pensamiento con respecto a las cosas de Dios? O a veces que no queríamos pensar en la eternidad o en la muerte y que nos daba tanto miedo. Hay algo, hermano, que muchas veces los que hemos crecido toda la vida en una iglesia cristiana y que obviamente llegó un punto que recibimos a Cristo, pero que no estuvimos viviendo una vida totalmente, digamos, fuera de las cosas de Dios, porque crecimos en una iglesia aunque éramos inconversos, pero no experimentamos muchas cosas terribles que otros que crecieron completamente en una familia de no creyentes experimentaron. Y quiero decirles, hermanos, a ustedes, muchachos, jóvenes y algunos adultos que tienen este caso como el mío, en el que crecieron en una familia cristiana, no quieran experimentar el mundo. No quieran experimentar el mundo. No sean como los israelitas que dijeron a Samuel: haznos un rey, porque queremos ser como las demás naciones. No, hermanos, no. Si ustedes no experimentaron el vivir en una familia de alcoholismo, de violencia, de malas palabras, de, bueno, no sé cuántas cosas. Si ustedes tuvieron la dicha, al igual que yo, de no vivir en una familia así, mire, hay que agradecerle a Dios y hay que quedarnos así. No tenemos por qué estar deseando experimentarlo. Así que más bien hay que quedarnos en donde estamos, sirviendo al Señor. Pero hay que, todos los días, hermano, nuestra gratitud debe de ser al Señor por nuestra salvación. Por lo menos, hermano, Dios nos ha salvado de 3 cosas que no debemos de olvidar nunca. Número 1, nos salvó de la condenación. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso fuimos usted y yo. Oímos la palabra, alguien nos testificó de alguna manera, ya sea que algún cristiano le haya dado el evangelio directamente, o que haya escuchado una predicación evangelística, o que haya leído un folleto, o alguien le regaló una Biblia. De alguna manera escuchamos la palabra de Dios. Dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió. Creímos que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios enviado para la salvación, y entonces le aceptamos en nuestro corazón, y ese, dice la Biblia, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No debería llenarse nuestra boca de agradecimiento a Dios, hermanos, por eso, porque ya no estamos condenados, porque ahora ya sabemos exactamente que el día que muramos
vamos a ir al cielo directamente sin necesidad de que alguien pague una manda o que pague rezos o que pague misas o que haga lo que sea. Vamos directamente al cielo. Ya no estamos en la condenación. Nuestro destino eterno ya no es incierto. Nuestro destino eterno no es el infierno. Nuestro destino eterno es gozar de la presencia y la comunión con nuestro eterno Dios y nuestro Salvador Jesucristo a la luz del Espíritu Santo. Ahí estaremos, hermano. Esa es nuestra esperanza segura, cierta. Y debemos de estar todos los días dándole gracias a Dios por habernos sacado de la condenación. Número 2, Él nos sacó de la esclavitud del pecado. 1 Corintios 6:9 en adelante dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, hermano. Por cierto, los que todavía dudan de la Trinidad, o a usted que le han estado diciendo cosas acerca de la Trinidad, aquí encontramos la Trinidad en este pasaje. Dice: heredará nadie de estos que hemos mencionado, heredarán el reino de Dios. Y dice que fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y luego por el Espíritu en mayúscula, que es el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Es verdad que no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, hermano, y eso no es problema, no tenemos que encontrarla, pero sí encontramos la enseñanza clara de que Dios son tres personas en uno solo. Ahí está. Pero bueno, regresando, Él nos libró, hermano, según lo que nos habla de este pasaje, nos salvó de la esclavitud presente del pecado. De la esclavitud del pecado. Por eso dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Erais, hermano, Dios nos ha librado completamente de los vicios que nos mantenían encadenados. Yo sé, hermano, que hay cristianos batallando todavía con alcoholismo, tal vez con alguna droga, con pornografía, con algún tipo de vicio. ¿Y sabe qué, hermano? Usted ya es vencedor de esos vicios. Lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios, porque hay un esfuerzo que se debe de hacer. Claro que hay que limpiarse de la droga, hay que limpiarse del alcoholismo. Claro que hay un proceso, pero ya es vencedor. Ya venció. No necesita ir a buscar Alcohólicos Anónimos o algún otro lugar. Si su estado de salud es muy grave ya, bueno, busque apoyo médico, claro que sí. Pero en cuanto a la cadena del pecado, hermano, ya estamos libres. Cristo, dice la Biblia, nos lavó, nos santificó y nos justificó. Fíjese, nos lavó. Eso fue con la sangre preciosa del Cordero cuando fuimos salvos, cuando recibimos a Cristo. Nos dice: ya habéis sido santificados. Quiere decir, hermano, que Dios ya nos declaró santos y nos dio el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos limpiar nuestra vida, alejarnos cada día más y estar avanzando en la santificación diaria. Y luego dijo: y ya habéis sido justificados. O sea que ya no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Somos ya justificados. Así que Cristo nos salvó de la condenación. Dios nos salva de la condenación, nos salva del pecado. Y número 3, hermano, nos salvó de la desesperanza. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estábamos, hermano, en el mundo sin Cristo, no sabíamos, no teníamos ni idea de nada de lo que iba a pasar con nosotros en el futuro. No sabíamos nada. Teníamos deseos, teníamos planes, teníamos anhelos, pero no teníamos seguro nada. Y hoy sí tenemos seguro muchas cosas. Tenemos seguro, en primer lugar, nuestra salvación. Esa es segura. Tenemos seguro el amor de Dios. Tenemos seguro, hermano, la respuesta a la oración cuando hacemos las cosas bien delante de Dios. Tenemos seguro nuestra fe. Tenemos seguro a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, si los dedicamos y los consagramos al Señor. Tenemos segura nuestra vida terrenal, porque nada pasará de nuestra vida si no está bajo el control de Dios. Y eso nos habla de seguridad. Porque si bien la Biblia dice que no sabemos qué pasará el día del mañana y que cada día traerá su propio afán, aún así, hermano, eso nos está diciendo que no somos adivinos, no sabemos si vamos a vivir mañana, pero si vivimos mañana, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que dice la Escritura. Él nos salvó de la condenación, de la esclavitud del pecado y de la desesperanza. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo nuestra boca no proclamaría la gratitud a Dios por todo lo que Dios nos ha dado? El Salmo 40, yendo a nuestro pasaje, Salmo 40, versículo 4, nos dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Hermano, nuestra gratitud a Dios se multiplica cuando hacemos un recuento de sus bendiciones. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, en lo que no podemos comprar, en lo que nos hemos perdido, hermano, eso es tristeza, 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 y no nos lleva a nada bueno. Pero si contásemos las bendiciones de Dios, si intentásemos contarlas, entonces, hermano, nos llenaríamos de gratitud. Dios, hermano, nos bendice a manos llenas todos los días. No solamente de las cosas que Él nos da, sino también de las cosas malas que evita que nos pase. Y muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta. A veces podemos darnos cuenta, los que conducimos un vehículo, que a veces nos atoramos por algún tráfico, nos pasa algo y llegamos tarde, o vamos, tenemos que cambiar de ruta y no sabemos por qué, a veces escuchamos después en las noticias que un tremendo choque, que hubo una balacera, que hubo alguna cosa, y nosotros decimos: ay, en ese momento yo iba a pasar por ahí. Y no sé, tantos ejemplos que pudiera darle. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y vea esta última frase: que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, si yo me pusiera a enumerar las bendiciones de Dios en esta mañana, no terminaría. Usted haga su lista. Yo le animo a que usted haga su lista. Tome un papel, un cuaderno. No una hoja, porque le garantizo que le va a hacer falta espacio. Tome un papel, hermano, y usted comience a enumerar las bendiciones que Dios le ha dado. La vida, la salud, las fuerzas, la provisión, la paz, la tranquilidad, las cosas, incluso las cosas materiales que Dios le ha dado, aquellas cosas que a veces podemos comprar con el fruto de nuestro trabajo, también es para darle gracias a Dios. Aquellas cosas, hermanos, que se nos son obsequiadas, aquellas cosas que nos llegan de imprevisto y que son una sorpresa, hermano, tantas cosas, la visita de un ser querido, la buena noticia de alguien que le habíamos perdido la pista. Bueno, no sé, hermano, no quiero comenzar a enumerar, no terminaríamos. Dice la Biblia que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. El sol, hermano, el firmamento, el canto de las aves, los ríos, los montes, las flores, tantas cosas, hermano, que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. No. ¿Cómo no tener gratitud delante de Dios? ¿Cómo no tener gratitud delante de Dios? Esa es la razón, hermano, porque en nuestros cultos tenemos acciones de gracias. Eso es una de las cosas hermosas que si usted, hermano, no está en los cultos de oración, si usted no está en los cultos de los domingos en la tarde, esta es una de las preciosas partes del culto que usted se está perdiendo, el tiempo de las acciones de gracias. Es una bendición dar testimonio y agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado, y también es una bendición escuchar las acciones de gracias de otro. La Biblia nos dice que podemos decir amén a las acciones de gracias de otro. Así que yo le animo, hermano, hágase esa lista, haga la lista. Comience a enumerar todas las bendiciones que Dios le ha dado y que le da todos los días y que le sigue dando, y verá que nuestro corazón rebosará de gratitud y estaremos esperando, ay, que ya sea jueves, ay, que ya sea domingo en la tarde, para poder tener ese tiempo y participar en las acciones de gracias. Le animo, hermano, démosle gracias a Dios en este tiempo de la pandemia. Cuando alguien le pregunte ¿cómo has estado? Bendecido, déjame contarte lo que Dios ha hecho por mí. Sí, hermano, hay que estar animados y estar enfocándonos siempre en las bendiciones. Démosle gracias a Dios porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Terminamos, hermano, con esa hermosa frase de clímax del libro de los Salmos: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo, les amamos.